Muy buenas tardes, buenos días Argentina. Aquí desde Europa, mi nombre es Karin Silvina Gibaum, corresponsal desde Austria, y hoy los voy a informar con las últimas noticias de lo que sucedió aquí en Europa y en el mundo. Comenzando con nuestra primera noticia, una situación que ocupa a muchísimas personas y digamos a casi todo el mundo. ¿Qué está sucediendo con Ucrania, con Rusia, con este conflicto que está afectando tanto la economía y la seguridad mundial? Vamos a la ciudad de Mariupol. 200 civiles están atrapados en búnkeres. El rescate de civiles de la devastada ciudad portuaria ucraniana de Mariupol sigue retrasándose. Según los militares ucranianos, unos 200 civiles están atrapados en búnkeres enterrados en la acería de Azov. Kiev, por su parte, expresó su convicción de que la guerra no terminaría con un acuerdo de paz, sino con la rendición del agresor. El subcomandante del regimiento Azov, refugiado en el enorme recinto de la fábrica de Mariupol, dijo a la agencia de noticias Reuters que todavía había 200 niños, mujeres y ancianos en los refugios, pero sus combatientes no tenían equipo pesado para despejar las entradas. Dijo Sviatoslav Palamar. Según el alcalde Vadim Boshenko, todavía hay unos 100.000 civiles en la ciudad, que ahora ha sido tomada por Rusia. Ante el éxito parcial de la resistencia del ejército ucraniano contra las tropas rusas, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Kiev, Alexei Danilov, difundió la certeza de la victoria. Con Rusia solo podemos firmar su rendición, dijo Danilov en la televisión ucraniana. 200.000 niños llevados a Rusia. Mientras tanto, los combates en el este continuaron sin cesar. En la ciudad de Vuhledar, en la región de Donetsk, al menos 3 civiles murieron por los bombardeos rusos, según la oficina presidencial. Otras zonas de Donetsk estaban sometidas a las constantes bombardeadas y las autoridades locales intentaban trasladar a los civiles fuera de las zonas del frente. Añadió. Casi 1.100.000 millones de personas ya han sido trasladadas a Rusia desde las zonas asediadas de Ucrania, según datos militares Moscú. Casi 200.000 de ellos son niños, dijo el coronel general Mikhail Mizintsev en Moscú. Según su relato, estas personas están siendo traídas desde Ucrania para ponerse a salvo de los combates y la supuesta violencia de los dirigentes de Kiev. Continúa la indignación por la comparación con Lavrov, una comparación con Hitler realizada por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en relación con la guerra de Ucrania. Siguió causando indignación. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó los comentarios de antisemitas y dijo que demostraban que Rusia había olvidado todas las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. No fue un accidente que Rusia estuviera librando una supuesta guerra total para destruir todo lo que está vivo. Fue la forma más baja del racismo, fue la forma más baja de la propaganda, fue la forma más baja de una mentira indiciosa, dijo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, que también habló de comentarios repugnantes. Y voy a dejarles unas preguntas de debate para analizar sobre esta situación. ¿Qué medios tiene Occidente? Desde hace varias semanas el presidente ruso Vladimir Putin está librando una guerra en Ucrania que no tiene fin. La solidaridad con Ucrania está uniendo a Europa y a Estados Unidos. ¿Qué medios tiene Occidente para acabar con la guerra? ¿Cuáles son las consecuencias de los supuestos crímenes contra civiles? ¿Cómo podría ser una solución política? Vamos a una segunda noticia con respecto a este tema. Se espera una propuesta de la Unión Europea sobre el embargo de petróleo a Rusia. El tema del petróleo, el tema económico que está abarcando muchísimo la situación de Europa. El ministro de Economía alemán, Robert Habeck,
espera que la propuesta del próximo paquete de sanciones de la Unión Europea llegue pronto. Espera que la Comisión propaganda hoy un sexto paquete de sanciones que incluya la eliminación del petróleo ruso, dijo Habeck ayer a los periodistas tras una reunión de los ministros de la Unión Europea responsables de la energía en Bruselas. La dureza de las condiciones de embargo se definirá sin duda, todavía habrá una deliberación, pero Habeck dijo que ciertamente asumía que el petróleo estaría en la lista. A continuación, los Estados miembros tardarán unos días más en votar la propuesta de la Comisión. Según miembros de la Comisión de la Unión Europea, la autoridad presentará su propuesta de un nuevo paquete de sanciones a Rusia a más tardar mañana. Austria también quiere apoyar la prohibición de importar petróleo ruso en una continuación tan agresiva de esta guerra. Hungría no quiere acordar. Sin embargo, hace poco no estaba claro en qué condiciones países muy dependientes del suministro del petróleo ruso, como Hungría, podrían dar el consentimiento necesario a una prohibición de las importaciones por parte de la Unión Europea. Es posible establecer un periodo transitorio hasta principios del año que viene, por ejemplo, o exenciones. Hungría ya ha reiterado hoy su rechazo a las sanciones contra la industria rusa del petróleo y el gas. El gobierno de Budapest no aceptará ninguna medida punitiva que imposibilite el suministro de petróleo y gas ruso a Hungría, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, durante una visita a Kazajistán. No hay rutas de suministro alternativas para el oleoducto de Druzhba, a través del cual Hungría recibe alrededor del 65% de su petróleo. El sector advierte de las consecuencias. La Federación de la Industria Austríaca advierte urgentemente de que no se tome este camino, dijo el secretario general de la IB, Christoph Neumeier, en un comunicado de prensa. El IB teme que la salida del petróleo ruso sea solo el principio, que al final sea inminente un embargo de gas que tendrá consecuencias dramáticas. Bueno, y vamos un poco al tema. ¿Qué pasó el 3 de mayo? El 3 de mayo se celebró 231 años del aniversario de la Constitución de Polonia. Cuando el 3 de mayo de 1791 el Sejm cuatrienal, también llamado Gran Sejm, adoptó la ley del gobierno de la Mancomunidad Polaco-Lituana, más tarde conocida como la Constitución del 3 de mayo, el Estado polaco-lituano se convirtió en el primero de Europa y en el segundo del mundo que aprobó la ley fundamental. Para su época fue un acto jurídico progresista y audaz que inició una serie de reformas. Constituyó la culminación de los centenarios lazos entre Polonia y Lituania. Solo hoy celebramos el 231 aniversario de la adopción de la Constitución del 3 de mayo por el último rey de Polonia y gran duque de Lituania, Stanislav August Poniatowski. Cabe mencionar que fue la Constitución de Mayo que introdujo, entre otras cosas, el principio de la separación tripartita del poder y reformó el sistema político existente, garantizando un trato más igualitario a todas las nacionalidades dentro de la Commonwealth. La Constitución también expresó la voluntad de la nación de defender la independencia de Polonia tras su partición por Austria, Prusia y Rusia en 1772. La Constitución del 3 de mayo, junto con su complementaria garantía recíproca de dos naciones adoptada por el Gran Sejm el 20 de octubre de 1791, también confirmó una unión más estrecha entre las naciones polaca y lituana. El acta aseguraba, entre otras cosas, la igualdad de representación 1 a 1 en los órganos estatales compartidos de la Commonwealth para polacos y lituanos. Podemos decir con orgullo que los líderes de las dos naciones y estados, a pesar de todas las diferencias, fueron capaces de colaborar eficazmente en un momento crucial
para su existencia. Este ejemplo ha servido para inspirar la cooperación y la amistad entre Varsovia y Vilnius hasta la fecha. Desgraciadamente, los ambiciosos planes de reforma que se pretendían llevar a cabo en base de la nueva constitución se vieron truncados por la intervención armada de los rusos en 1792. Como acto jurídico, la Constitución del 3 de mayo dejó de estar formalmente en vigor en noviembre de 1793, en virtud de la resolución de la Dieta convocada al dictado de Rusia y Prusia en Grodno. Ese mismo año, los dos estados se repartieron Polonia por segunda vez. Finalmente, el estado polaco-lituano desapareció del mapa de Europa durante más de 120 años tras la tercera partición en 1795 llevada a cabo por Austria, Prusia y Rusia. Este acto, que viola todos los principios del derecho internacional, solo se borró después de la Primera Guerra Mundial, cuando Polonia y Lituania recuperaron su independencia como dos estados soberanos. Cuando Polonia recuperó su independencia, el aniversario de la adopción de la Constitución del 3 de mayo se celebró como fiesta nacional desde 1919, bajo la ocupación alemana y soviética, así como bajo el gobierno de las autoridades comunistas en Polonia. Cuando se prohibió la fiesta del 3 de mayo, la mayoría de los polacos siguieron observándola. En la República Soberana de Polonia volvemos a celebrar la fiesta nacional del 3 de mayo desde 1990. La Constitución del 3 de mayo y la garantía recíproca de dos naciones del 20 de octubre de 1791 son uno de los elementos más cruciales de la herencia polaco-lituana. Su adopción fue fundamental para la actual cooperación de nuestros países en la Unión Europea y la OTAN. Aparte de su historia común, hoy en día Polonia y Lituania colaboran en la realización de numerosos proyectos energéticos y de transporte que sirven a toda Europa. Los dos países también aunan esfuerzos para reforzar la seguridad mundial, especialmente en la región. Recordando su herencia común de la Commonwealth polaco-lituana, nuestros dos países apoyan a sus vecinos, Ucrania, que intenta proteger su soberanía e integridad territorial frente a la agresión y la ocupación rusas, y el pueblo de Bielorrusia, que merece la libertad, democracia de un Estado independiente. Bueno, y vamos a otro tema, un tema que hoy nos está también ocupando a muchos países, ya sea europeos, asiáticos y sobre todo en Iberoamérica. El liberalismo libertario clásico mundial. Una tribu iberoamericana republicana en Estados Unidos y demócrata en América Latina y Europa. Vamos a un análisis sobre este liberalismo. Habitamos en un mundo en el que el liberalismo padece ataques por todos lados y se le culpa de todos los males socioeconómicos que sufre el mundo. ¿Qué hay? ¿Una crisis económica? La culpa es del liberalismo salvaje, que aumenta la desigualdad. Las políticas liberales son culpables sin pararse a pensar si en efecto la desigualdad aumenta y si las razones para ello se encuentran en realidad en otros ámbitos, como el ámbito del cambio tecnológico o las deficiencias en la acción pública. Incluso el término neoliberalismo se utiliza con carácter peyorativo para tratar de descalificar hasta demonizar a quienes practican la doctrina de la libertad y defienden el valor del individuo como ser único e irrepetible frente al pensamiento colectivista dominante que subsume al individuo en la sociedad, lo anula y lo destruye su verdadera esencia. El liberalismo clásico y libertarismo tienen tantos enemigos, tanto en la derecha como, y sobre todo, en la izquierda, porque el liberalismo es el enemigo principal de todas las doctrinas totalitarias, ya que el valor supremo del liberal es la tolerancia. Esta actitud es la que provoca esa extrema hostilidad hacia el liberalismo. Aunque también hay que admitir que en otras ocasiones el liberalismo ha sido desnaturalizado por quienes utilizaban esa etiqueta para presentarse. No eran liberales, pero por unas razones u otras les convenía aparecer como tales. La Europa de nuestros días es infinitamente más civilizada, próspera y justa
que en el pasado, y eso se debe a la democracia y al liberalismo, hoy donde la derecha y el liberalismo forman una unión liberal y conservadora de derecha. Lo irónico en este contexto, sin embargo, es que más allá de polémicas estériles, el liberalismo ha triunfado. Como sabemos, la Europa de nuestros días es infinitamente más civilizada, próspera y justa en el pasado, y eso se debe a la democracia y al liberalismo. Sin ese binomio no existiría algo tan fundamental como es la igualdad de oportunidades, que es a lo que aspira toda la humanidad. Mario Vargas Llosa, en su libro La llamada de la tribu, aclara la idea que tienen los liberales de esa igualdad de oportunidades. Es muy distinta de la concepción que defienden las igualistas. Tal y como explica Vargas Llosa, la igualdad de oportunidades no debe ser el fin último de la acción política, sino el principio. Por eso los liberales no aceptan que en el punto de partida haya quienes disfruten de tales privilegios que resulta imposible para los demás el poder de competir con ellos. Corregir esta situación no implica, por supuesto, la imposición de la igualdad por la fuerza. Por el contrario, la igualdad de oportunidades debe ser el resultado de un sistema educativo que las propicie, entendiendo por tal que todo el mundo pueda acceder a una educación de calidad que permite a cada persona desarrollarse y convertirse en la mejor versión de sí misma. ¿Cómo hacerlo? Una idea liberal como es el bono escolar, que fue muy discutida por la izquierda, fue adoptada por Suecia, la nación paradigma del estado del bienestar. Y está funcionando muy bien. En resumen, la educación es la piedra angular sobre la que deben sustentarse los principios de justicia y equidad. Las diferencias que luego puedan aparecer serán ya causa de lo que a cada uno se le depare la vida. Pero eso es algo de lo que nadie está exento y nadie puede cambiar, ni siquiera a golpe de decreto. La educación es la piedra angular sobre la que deben sustentarse los principios de justicia y equidad. Y sí, el buen funcionamiento de una sociedad en efecto requiere de la compasión hacia cuanto pueda acontecerse al prójimo. Y problema que al Estado no tiene que asumir las funciones sociales que requiere ese buen funcionamiento de una sociedad. Por el contrario, en muchas ocasiones la sociedad misma lo hace mucho mejor que el Estado de una forma más eficiente y menos onerosa. Lo que pasa es que los enemigos del liberalismo, que son muchos y muy variopintos, han impregnado tanto a todo el mundo de la idea de que el Estado es el mejor servidor que puede tener una sociedad, que muchas veces nos olvidamos de que no es así, de que trabaja de una forma menos eficaz y más costosa de lo que hace a la propia sociedad. Un Estado, por ejemplo, no debería tener empresas, porque las empresas se encuentran mucho mejor gestionadas en manos del sector privado. Es más, las empresas son más eficientes cuando el Estado no se mete en este terreno y se dedica a lo que tiene que hacer. Por ejemplo, garantizar la igualdad ante la ley, la defensa o la seguridad pública. Pero en la economía no debe intervenir, salvo para garantizar la competencia. Es como mejor funcionan las cosas. El liberalismo tiene también otras virtudes. Ahora que España, al igual que Austria y Hungría, se ven afectadas por el problema del nacionalismo, Vargas Llosa recuerda que si hay una doctrina que está en contra del nacionalismo sin complejos de inferioridad, esta es el liberalismo, porque el amor a la libertad es la esencia misma de su pensamiento. El nacionalismo está enemistado con la libertad. Por eso es muy importante para el liberalismo rechazar al nacionalismo, porque es un enemigo de la democracia y en su fondo ideológico hay racismo, al convertir en un valor la pertenencia a una nación determinada. Conviene recordar al respecto, como hace Vargas Llosa, que la tribu representa un estadio de la civilización en lo que el humano y lo animal prácticamente conlidaban, pero luego por distintos factores la tribu fue evolucionando y fueron surgiendo los individuos, seres que diferenciaban de los otros simplemente porque elegían. En la medida en que va surgiendo el individuo, la tribu va desapareciendo. Esa diferenciación, gracias a la democracia, permite la convivencia. Por desgracia, el nacionalismo todavía no ha salido de la tribu, es todavía la tribu. Por eso significa potencialmente violencia a corto o a largo plazo. En Europa ha resurgido el nacionalismo y eso hay que afrontarlo en nombre de la libertad y la democracia, que es incompatible con ellas. Hoy los liberales, tanto en Europa como en América, debemos analizar estos factores que representan el liberalismo en la sociedad y representarlo como una ideología de vida
viviéndolo desde las acciones, el discurso y teniendo en cuenta los principios básicos del mismo con una unión en América Latina. Y hoy, como día 5 de mayo, les deseo un muy feliz Día de la Sonrisa. Acuérdense que el sonreír trae alegría, el sonreír trae los beneficios de comenzar un día con positivismo y tener las mejores aptitudes, la mejor voluntad para vivir cada día mejor. Muchísimas gracias, mi nombre es Karin Hibaum, para Galáctica, El Glóbulo, Noticias en el Mundo. Muchísimas gracias. Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online. Otra forma de vivir tu vida en plenitud. Contacto @galáctica.com.ar. WhatsApp 54911 2186 1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés.